Bueno, volvemos al aire de Será por las Malas y estuvimos charlando, ¿no? De los compañeros cartoneros, carreros recicladores que están en una fuerte disputa con el gobierno de la provincia, más que nada con el jefe de gobierno De la porteño, de la ciudad, perdón, que estamos hablando de Jorge Macri, puntualmente, porque les quitó el transporte con la excusa de que eran organizaciones financiadas por Juan Grabois o algo así Sí, mencionaba. parte de Sí. la continua catarata estigmatizadora que Sí. salen a realizar, sobre todo señalando a dirigentes de los movimientos sociales. En estos momentos estamos en comunicación telefónica con Nicolás Caropresi, integrante también del Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE y obviamente miembro también de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Nicolás, buen día. Franco y Malena te saludan de este lado. Buen día, ¿cómo están? Gracias por el espacio y por darle agenda a estos temas. Buen día. Por favor, gracias a vos por estos minutos. Bueno, Nicolás, veníamos cubriendo y un poco relatando cómo venía siendo el conflicto, la movilización que tuvieron, si no recuerdo mal, la semana pasada. Contarnos un poco la actualización con este fallo. Mira, nosotros en el medio que veníamos tratando de construir reuniones que resuelvan algo, donde la mayoría de las personas a cargo del sistema de reciclado con inclusión social nos decían que no era una decisión de esa dirección, sino que era una decisión política que venía de más arriba, es decir, no, la decisión del transporte no implicaba una decisión operativa, logística, administrativa del área que lleva adelante y sigue y hace seguimiento y auditoría del funcionamiento de este sistema, sino que venía de más arriba. Entendemos por lo que vimos en Twitter que venía desde Jorge Macri, digamos, ¿no? En ese momento, bueno, mientras íbamos haciendo esas reuniones, se organizaban movilizaciones, campañas para contar lo que estaba pasando. Habíamos presentado un amparo en la justicia donde planteábamos que se estaba retrocediendo o se le estaba quitando un derecho sin demasiada explicación de hace más de 15 años a los trabajadores del reciclado en la ciudad de Buenos Aires. Después de ida y vuelta, con una respuesta donde intentaba justificar el gobierno de la ciudad, como demanda cualquier instancia legal, su decisión, donde no la pudieron justificar, lo que termina resolviendo la justicia es dar lugar a la no innovación, en este caso del sistema de reciclado, y tener que garantizar el funcionamiento del transporte para los trabajadores y las trabajadoras, ya que no se estaba ofreciendo ningún reemplazo al derecho que ya tenían adquirido los compañeros y las compañeras. Ni bien salió esa medida, nosotros todavía estábamos analizando concretamente qué significaba para poder revivir el diálogo, por lo menos con este área de la dirección, dado que la justicia los obligaba a cumplir acatar una resolución judicial. Vimos que en Twitter ya salió Jorge Macri a decir que iban a apelar la decisión, y insistiendo, como bien decía la compañera ahí cuando presentaban la nota, en que él no iba a retroceder un segundo en los curros de Grabois o algo así, que además habla de algo que no es realidad en lo absoluto. O sea, Juan fue parte de la fundación de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, del primer núcleo organizativo que dio lugar a las cooperativas que después pelearon por un sistema de reciclado con inclusión social, que fue premiado a escala internacional, y Mauricio Macri fue a recibir el premio sin ningún problema. Pero hace años que no, hace más de 8 años que no tiene absolutamente nada que ver con el funcionamiento de eso. Sí. Las decisiones son entre la discusión entre la cooperativa y la gente del Ministerio de Espacio Público de la ciudad. Es decir, sigue en esta lógica de, como bien dijo después el compañero, de embarrar, de llevar la discusión a un lugar barroso que nada tiene que ver con la realidad concreta de los compañeros. Y además quiero aclarar una cosa que ya la aclaramos 1000 veces, pero hay que seguir aclarando: nada de eso, es decir, las cooperativas no son quienes tienen la obligación de alquilar los colectivos, sino que es el gobierno de la ciudad, a través de una contratación directa, que ellos alquilaban los servicios de transporte para los compañeros y las compañeras. Es decir, que si hay algo mal ahí, es un problema de funcionarios del propio gobierno y no tiene nada que ver con la cooperativa. Nicolás, quería preguntarte qué significa que le quiten el transporte a los trabajadores recicladores, cartoneros y carreros,
porque bueno, estamos viendo que están pasando un momento complicado, ¿no? Mira, de piso es una reducción salarial de más o menos un 30% de un ingreso que ellos reciben de más o menos 390.000 pesos. En un contexto donde el valor del material por la apertura de las importaciones por parte del gobierno de Javier Milei ha caído a la mitad, es decir, antes cuando llegó al gobierno de Javier Milei un cartonero vendía el kilo de cartón a 200 pesos, hoy lo está vendiendo entre 60 y 80, 90 pesos según la suerte que tenga en el corralón que llegue. Esa caída, entonces, perdón Nicolás, primero, esa caída del precio es por la importación. Sí. Es por la apertura de importaciones, sobre todo desde Brasil, que lo que hizo es estoquearon las 3 empresas que monopolizan la producción del embalaje de cartón, sobre todo en la Argentina, 3 empresas de capitales multinacionales, que lo que hicieron es estoquearon, gastando dólares argentinos, con basura y cartón brasilero, para de esa manera, o sea, con el único objetivo de tirar abajo el precio en la compra del material en la Argentina. Entonces, en este momento, como te digo, hay un 50% de la caída de su valor. Y después, por último, con el transporte, lo que quería resaltar, bueno, con esto también hay un problema grave con la caída del consumo. La caída del consumo lo que hace es que haya menos material reciclable descartado en los diferentes lugares de la ciudad. Y después, lo del transporte, muchos de los compañeros y las compañeras viven en barrios donde pasa un solo colectivo que ha perdido frecuencia, que ha bajado su frecuencia a la mitad desde la llegada del gobierno de Milei, lo cual haría imposible. Vos imaginate que sumarías, por ejemplo, en el caso del 28, casi 2.000 usuarios a esa línea de colectivo de un día para el otro, con una frecuencia muy baja, lo cual haría imposible que en esas condiciones los compañeros y las compañeras puedan llegar a trabajar. Entonces también hay claramente una intención de ir limando y empobreciendo el sistema de reciclado para que después en algún momento ellas puedan decir sin ningún problema que el sistema no funciona, pero claro que no funciona si lo estás desfinanciando y lo estás destruyendo desde adentro, digamos. Claro. Nicolás, y después con esto de que estábamos viendo últimamente, estuvimos cubriendo lo que pasó con la policía que persigue a los trabajadores del cartón, queriendo cobrarles una multa y demás. Ustedes estuvieron haciendo diferentes movidas para visibilizar el conflicto. ¿Cómo siguen esas luchas? Y bueno, si nos querés mencionar alguna que se vendrá o que está pasando. Mira, nosotros ahora estamos evaluando porque en esta discusión del transporte también metieron la discusión de lo que nosotros llamamos el cartonero independiente, que es ni más ni menos una persona que se quedó sin empleo, sin la posibilidad de changas y sin todo ese mundo y salió a cartonear, y la política que estaba teniendo el gobierno era de criminalizar, perseguir, golpear, multar, todas esas cosas que vimos, que además vemos ahí hay un claro contenido de intento de agresión, cuando dicen esto de que, bueno, por fin nos vamos a hacer a la gente que le gusta revolver la basura como si a alguien le gustara. Entonces ahí nosotros vamos a continuar en esta discusión de cómo, o sea, existían formas de incorporación al sistema de reciclado con inclusión social para que vos le des derechos a ese trabajador y obligaciones como ir uniforme, qué cuadras recorrer, qué sé yo. Eso era algo que hasta hace 8 años, 6 años lo hacíamos, porque obviamente tenés también del lado de los compañeros que están dentro del sistema, algunos que por ahí se van a laburar de otra cosa, o dejan de laburar en la cooperativa, o se van, o se mudan, o se van a vivir a otro lado. Entonces había como una posibilidad de, bueno, frente a los que se iban, incorporar a los nuevos que aparecían por la necesidad en la ciudad. Eso hace un montón lo han cancelado y nosotros creemos que en el contexto que está viviendo la Argentina en este momento, seguir con esa lógica solo va a hacer aumentar la desesperación por un lado para esos trabajadores y para esa trabajadora, y la crueldad y la violencia por el lado del gobierno de la ciudad, con despliegues policiales que es lo que vienen haciendo y que lo aceleran en momentos de discusiones electorales, porque si recordamos bien, la campaña de Macri para jefe de gobierno lo que incluía es que se iba a deshacer de esos monoambientes en lo que se habían convertido los cajeros automáticos para la gente que vivía en la calle. Sí.
empezó toda una campaña de barrer en comillas, a la gente que dormía en la calle y mostraban la foto de uno durmiendo y después uno manguereando el piso donde dormía esa persona, sin ninguna solución concreta para la persona que está durmiendo ahí. Después fueron por los vendedores ambulantes, lo vimos en la persecución desde la señora que vendía media hasta los que venden paltas, sándwiches, los manteros, los senegaleses. Entonces, bueno, ahí se ve una política y una lógica de buscar apelar a los sentimientos del núcleo duro de derecha de la Argentina, siguiendo las recetas que impone el gobierno nacional de Javier Milei. Después, eso explica claramente por qué hoy son todos el mismo armado político y van reforzando ese contenido en su mensaje. Nicolás, en este punto entonces hay claramente un corrimiento, o por lo menos un encorsetamiento del discurso incluso macrista, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, muy corrido por la propia vorágine del gobierno nacional, porque yo recuerdo incluso otros momentos de que el macrismo era mucho más permeable, si se quiere, incluso a instancias de diálogo, que hoy están, por lo menos como bien desarrollabas en algunas de las respuestas anteriores, sentenciando a través de redes sociales con un discurso muy parecido en este caso, a la Libertad Avanza. Exactamente, esa es la única explicación más o menos seria, aunque no nos parece serio a nadie de nosotros, pero es la única explicación más o menos seria que encuentro para lo que están haciendo, porque además el sistema de reciclado con inclusión social, que fue una creación y producto de la lucha de los cartoneros, se hizo primero se trabajó con el Colorado Santilli. Después fue Mauricio Macri quien dio surgimiento a la ley de basura cero y a la dirección de reciclado con inclusión social, lo que permitió que funcione el sistema. Entonces, no es que es una política que también estaría mal, ¿no? Pero lo que digo para que entendamos lo que estamos viviendo. No es una política que puedan acusar a los cucas, a los zurdos de haberla creado, ni siquiera Larreta fue el creador de esta política. Esta política fue el Colo Santilli, Ritondo, Mauricio Macri, o sea, el núcleo duro del PRO, el que dio lugar a esta política. Entonces, ahí lo que yo veo es esto, hay un cambio de discurso, ya no se considera al Estado como una herramienta para solucionar los problemas de la comunidad de la ciudad, sino que se lo piensa ya para garantizar negocio y profundizar en un discurso excluyente, que también se ve en esta parte que le agrega a todos los comentarios el señor Jorge Macri de los bonaerenses que vienen a laburar a la ciudad. El tipo que fue 2 veces intendente Vicente López, que su carrera política la inició en Vicente López con guita de la ciudad, que le mandaba a su primo para que pueda llevar adelante alguna política en su municipio, como era la de la recolección de húmedos, por ejemplo, que se la agarpaba a la ciudad de Buenos Aires a Vicente López mientras Jorge Macri era intendente. Y además que creo que el 70% de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires son hombres y mujeres que vienen del conurbano a laburar, si no, no estarían estalladas la línea de colectivo, la de subte, la de tren, y si uno va y hace una encuesta en la policía de la ciudad, el 60-70% de los trabajadores, estoy convencido, que son de la provincia de Buenos Aires. Entonces también está toda esta cosa de estigmatización, de balcanización, como que la ciudad es un país diferente al resto de la provincia de Buenos Aires o al resto del país. Bueno, hay ahí una idea de instalar un discurso y una idea en la cual pretenden hacer pie para discutir con el resto de la política argentina. Tal cual. Nicolás, te agradecemos muchísimo estos minutos con Trinchera y bueno, ya lo saben, pero no está de más reforzarlo. Los micrófonos están siempre abiertos para cualquier comunicación y difusión. Dale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Fuerte abrazo. Pasaba Nicolás Caropresi, uno de los militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE, en relación a este conflicto que venimos cubriendo bien de cerca de la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con cartoneros, carreros, recicladores urbanos. Bueno, muy bien explicado y obviamente la entrevista va a estar cargada en el canal de YouTube de Trinchera TV, que ustedes tienen que ir a ponerle me gusta, suscribirse al canal y ponerle me gusta en este caso al vivo, así que vayan a hacer todo eso. Tienen tarea. Y sigan comentando, ya que están saludando, comentando y todas esas cosas, sigan haciéndolo. Mientras tanto, nosotros nos vamos a las noticias porque obviamente tenemos mucho más para acompañarlos hasta las 11 de la mañana.
no sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco.